sea V, el campo de velocidad. Calcular el flujo hacia afuera de V a través de la superficie del sólido delimitado por x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 25 y x es igual a 0. Así que mirando el gráfico de la derecha, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 25 es la esfera, x igual a 0 es el plano X. Por lo tanto, estamos buscando el flujo hacia afuera a través de la superficie de la mitad de la esfera, y el círculo donde el avión intersecta la esfera. Y dado que estamos buscando para el flujo hacia afuera en toda la superficie del sólido, podemos aplicar el teorema de la divergencia. Repasemos el teorema de divergencia. El teorema de divergencia implica el flujo de un campo vectorial a través de una superficie en el espacio. Este teorema establece el total la divergencia de un campo vectorial en una región sólida V es igual al flujo total a través de la superficie límite S. Por lo tanto, V debe ser una región sólida delimitada por S orientada por un vector normal de unidad dirigido hacia afuera. Los derivados parciales debe ser continuo. Por lo tanto, si se cumplen estas condiciones, entonces la integral de flujo a través de la superficie es igual a la integral triple sobre la región sólida V de la divergencia del campo vectorial. O la divergencia del campo vectorial es igual al parcial de f con respecto a x más el parcial de g con respecto a, y más el parcial de h con respecto a z. O f, g y h son los componentes x, y z del campo vectorial. Esto demuestra la relación entre una integral triple sobre una región sólida, y la integral de superficie sobre una superficie. Este teorema es un 3 de versión de la forma de flujo del teorema de Green. Volviendo a nuestro ejemplo. Comencemos por determinar la divergencia del campo vectorial dado, donde f es igual a x componente de x al cuadrado z. G es igual a y componente de 5 menos 2x. Menos 3 y más x y al cuadrado. Y h es igual al componente z de 3z menos xz al cuadrado. Antes de configurar la integral triple, vamos a encontrar la divergencia del campo vectorial V, que es igual a la parcial de f con respecto a x, que es la derivada de xz al cuadrado con respecto a x, tratando z como una constante, que es 2xz. Y, a continuación, tenemos más el g parcial con respecto a y. Ahora, diferenciamos g con respecto a y, tratando x y z como constantes. La derivada de 5 con respecto a y es 0. La derivada de 2x con respecto a y, tratando x y z como las constantes serían 2xz. Vamos a escribir eso como menos 2xz. Menos la derivada de 3y respecto a y, que esta es más la derivada de x y al cuadrado respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da más x al cuadrado. Y luego tenemos más el parcial de h con respecto a z. Vamos a diferenciar ahora 3z menos x al cuadrado z con respecto a z, tratar x como una constante. La derivada de 3z con respecto a z es 3, derivada menos de xz al cuadrado con respecto a z, que es x al cuadrado. Simplificación. Tenemos 2xz menos 2xz, 3 más 3 y x al cuadrado menos x al cuadrado. La divergencia del vector del campo V es igual a 0. Lo que significa que el flujo hacia afuera es igual a la triple integral sobre la región sólida V de 0 de V, que, por supuesto, es igual a 0. Así que si pensamos en esto por un momento, notamos que hay dos servicios para los sólidos. Ahí está la media esfera hemisferio y, a continuación, el círculo. Y dado que hay dos superficies y el flujo hacia afuera es 0. Conocemos el flujo a través del dos servicios deben ser iguales, pero en la dirección opuesta, lo que resulta en un flujo hacia afuera, así como un flujo hacia el interior de 0. Espero que te haya resultado útil.